que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores, y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes de ver en este atentado. Sí, sin lugar a dudas, tengo entendido que además uno de los acusados también planteó que quería que lo defendiera el doctor Luciani. Me parece que las propias actitudes de quienes participaron en el atentado. Todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. La reforma que nosotros llevamos a cabo con el DNU y la ley bases es 8 veces más grande que lo que hizo Menem en todo su gobierno. Y eso lo hicimos en 6 meses con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Háblame de gestión ahora. Y confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. Habemos, primera dama. Ya está. Lo confirmamos, porque es una cosa sana, pura, linda, inocente. La verdad que Te enamoraste. Pero estamos enamorándonos. ¿Qué etapa de la relación es? ¿Son exclusivos o ya se puede decir que son novios? Somos novios. ¡Ay, muy bien! Nadie tiene tantas ganas como yo salir del cepo, pero como ya he dicho en otra oportunidad, quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Y la verdad que además me parece bastante machirulo no mirarme a mí o a otras compañeras diputadas, porque tiene un trato de no mirar y hacer así con las manos, que en estos momentos tan difíciles, sobre todo quiero destacar. Con todo respeto, hago lo que puedo, siempre tengo el mismo respeto por todos los... Les pido disculpas ante todo porque me va a temblar la voz. Me va a temblar bastante la voz. Porque los veo reírse frente a una mujer que fue violada hace 18 años y guardó una prueba genética. En el año 2006, yo fui víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Y cada vez que lo contamos, el dolor vuelve. Pero más duele escucharlos a ustedes burlarse de nosotras, en nuestras caras. Burlarse de las mujeres que salieron adelante y que buscan salir para adelante. Y algunas que no van a poder porque no están más. Sálvennos la vida. Aprueben el registro. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. La inflación finalmente de julio, hoy lo comunicó el INDEC, dio 4%. 4% de inflación en julio, eso significa que la inflación acumulada en lo que va del año es 87% y la inflación últimos 12 meses 263%, pero se viene desacelerando fuertemente porque este es el dato de inflación más bajo del año, 4%. Ahora, cuando uno ve qué pasó con los números de inflación en julio, ahora van a ver, el Banco Central estimaba que podía ser menos, 3,7%, incluso decía que la inflación núcleo, que es quitarle todo el efecto de precios regulados y estacionales, iba a dar 3,2%, nada de eso ocurrió. Pero igualmente, cuando uno ve qué pasó con este 4%, bueno, están los distintos sectores, ¿no? A ver si podemos ponerlo. Efectivamente, la inflación fue
4%, pero hubo algunos sectores que aumentaron por encima de la inflación. Y ahí tenemos fundamentalmente servicios públicos que aumentaron 6% en julio. Igualmente el gobierno viene regulando el ritmo de la inflación, porque los aumentos que hubo en julio de servicios públicos fueron muy poquitos. De hecho, el mes anterior, en junio, habían aumentado los servicios públicos más que el doble. Había aumentado 14% en junio. En junio dio 4,6% la inflación. Dio 4% ahora porque el gobierno expresamente comunicó que en julio iba a moderar todos los aumentos de luz, de gas, también de combustibles. De hecho, el aumento de combustibles también estuvo mucho menos de lo previsto porque el gobierno aumentó muy pero muy poquito el impuesto a los combustibles. Es decir, el gobierno va jugando y va regulando, tratando más o menos de acomodar un sendero de desinflación. Y sí aumentaron servicios privados, como la salud, medicamentos y también las prepagas, y por una cuestión estacional, restaurantes y hoteles. El dato que mejor puede mostrar el gobierno es el dato de alimentos, que efectivamente subió solo 3,2%. Pero bueno, eso está muy vinculado a lo que decía recién Milei, al ancla cambiaria, es decir, a la recesión muy grande. Estás en una economía en una profunda recesión, algunos sectores están cayendo al ritmo de 2002, incluso alimentos, es decir, se consumen menos alimentos que el año pasado. Y eso, junto con el ancla cambiaria, con el 2% de mini devaluaciones mensuales, algo que una parte de los economistas cuestiona y enoja mucho al presidente, bueno, esa ancla es la que permite la desinflación de alimentos. Fíjense transporte, aumentó muy poquito, porque justamente el gobierno tampoco no aplicó ningún aumento prácticamente en julio de transporte, como sí aplicó ahora en agosto, con el 37% de suba de colectivos en el AMBA. Y también en transporte influye combustibles, que hubo un aumento muy pequeño de combustibles, 3% nada más, porque justamente el gobierno estaba regulando el aumento del impuesto a los combustibles. De hecho, fíjense lo que pasó con los distintos componentes de la inflación. Esta fue 4% de inflación. La inflación núcleo, que el gobierno dice quiere llevarla a menos de 1%, quiere que esto dé 0, algo, dijo en septiembre el ministro de Economía, o 1, algo o 0, algo. Bueno, dio 3,8. No dio ni siquiera cercano al 3%. Y los precios regulados dieron un aumento muy poquito, porque justamente julio el gobierno, para que le dé 4% a la inflación y no le dé más, y tratar de marcar el sendero de desinflación. Recuerden que en mayo había dado 4,2%, subió a 4,6% en junio, ahora dio 4%. No se autorizaron aumento de precios regulados de tarifas de luz y gas, mucho menores a las que estaban previstas originalmente, lo que era el sendero inicial que había marcado el gobierno con una fórmula y demás. De hecho, la placa siguiente, por favor, el Banco Central hace pocos días había presentado ante inversores que la inflación en julio iba a dar 3,7% y que la inflación núcleo, que dio 3,8%, iba a dar 3,2%. Es decir, hasta el Banco Central cayó en la idea del optimismo de que la inflación iba a bajar mucho más rápidamente de lo que está bajando. Y hay una serie de sectores que vienen postergando aumentos, fundamentalmente luz, gas, combustibles y también tarifas de transporte, que el gobierno viene regulando esos aumentos. Fíjense, frente a esto, el dilema que tiene Milei. Primero, seguir postergando los aumentos de lo que se llaman precios regulados. Y por otro lado, no tocar el tipo de cambio. Es decir, clavar el dólar, por lo menos de acá a fin de año, o tal vez seguir durante el verano, con el ancla nominal, con el dólar casi fijo, 2% mensual. Y eso es lo que ratificó hoy Milei frente a empresarios. Fíjense cuando dijo, no vamos a devaluar. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña. Bueno, fundamental en este momento para el gobierno
mantener justamente el dólar clavado, ahí al 2% mensual, cuando la inflación, por ejemplo, en julio fue al doble, al 4%. Es fundamental no moverse de ese sendero en el cual el dólar se mueve, el dólar oficial se mueve muy poquito, y el gobierno ha aplicado todo un plan también para que los dólares financieros no se vayan por arriba de los 1.300 pesos, incluso tengan el sendero hacia abajo. Fíjense los datos de la canasta de la pobreza y la canasta alimenticia, que está muy vinculada al dólar. Esos precios que tienen que ver con los alimentos efectivamente subieron 3,1% en julio, menos que la inflación. Y vienen los últimos meses esos precios por debajo de la inflación general. Ahí depende fundamental que no se mueva el dólar. Que no se mueva el dólar. La canasta de pobreza de una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, está en 900.000 pesos mensuales. 900.000 pesos mensuales, matrimonio y 2 hijos. Es el salario promedio de los mejores salarios en la Argentina. Lo mostrábamos ayer, el salario privado registrado está en 933.000 pesos mensuales promedio en Argentina. Bueno, ahí está la canasta de pobreza, es decir, que hay un problema de ingresos muy grande, pero el gobierno necesita controlar de acá para adelante 3 cosas, ir morigerando. Primero el dólar, después la tarifa de servicios públicos y después los salarios. Es decir, lo que ha planteado el gobierno es que ahora las recomposiciones salariales vengan con la inflación futura, que lo que se perdió de poder de compra mirando para atrás ya está, no se recupera, sino que converjan también las negociaciones salariales con el proceso descendente de la inflación. En este contexto, Milei hoy sorprendió también diciendo que con el cepo se podía crecer, que era falso, que era necesario sacar el cepo para que la economía empiece a crecer, justamente contestándole a los economistas del establishment económico y financiero que lo presionan para que se levante el cepo y haya, en todo caso, un ajuste de cambiario. Mirá. Nadie tiene tantas ganas como yo salir del cepo, pero como ya he dicho en otra oportunidad, quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso les pido que vean la película completa y no solo la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan, porque nosotros no vinimos aquí a hacer demagogia. Vinimos aquí a cambiar las cosas en serio y para siempre. En la medida que vayamos saneando el Banco Central, podremos retirar las restricciones cambiarias y eso generará mayor inversión y expansión de la actividad económica. Es falso que no se puede crecer, digamos, mientras que esté el cepo. Eso es una falacia también. ¿Cuál es la ansiedad? Sacar el cepo, es decir, la fase 3. Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria. Eso va a ocurrir cuando la base monetaria en el formato convencional termine de igualarse a la base monetaria amplia, que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó. Bueno, ahí estaba Milei explicando cuestiones técnicas que no vamos a profundizar ahora. Hay una noticia de último momento. Sí, hace minutos se conoció que recién en el día de hoy, ustedes me dirán cómo puede ser, Alberto Fernández renunció formalmente a la presidencia del Partido Justicialista. Sí, seguía siendo presidente del Partido Justicialista, a pesar que le habían obligado a tomarse una licencia hace unas semanas. Y ahora, con motivo de la denuncia de violencia de género y tras conocerse la imputación formal de la Fiscalía a que Alberto Fernández va a ser investigado, propuso al Partido Justicialista su renuncia indeclinable para no dañar al partido de estas falsas acusaciones, que él dice que son mentiras, que afectan a la familia, y por eso da un paso al costado de la presidencia del PJ. Ya está Lucas Romero, gracias Lucas por venir. Quiero ahora que evaluemos un poquito esto, ¿no? El gobierno que quiere mostrar logro de la inflación descendiendo. Bueno, el escándalo de Alberto Fernández que surge ahora también con la renuncia al Partido Justicialista. Y hoy la reaparición de Cristina, ¿no? En la causa en la cual se investiga el atentado a Cristina. ¿Podemos ver un fragmento, te parece? Claro, dale. Lo vemos. Un fragmento de... si querés, lo primero que vemos es lo que hace referencia al juicio, si querés, la crítica política del Poder Judicial, que se están jugando a los... primero vamos con lo del feminismo.
Porque hoy Cristina Kirchner hace referencia elípticamente, sin nombrar, a la situación de Fabiola Yáñez. La escuchamos. Sabat, que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se los puedo asegurar. Por lo tanto, sí, siempre estoy absolutamente, a ningún hombre presidente que lo subo, y con algunas cosas más para decirles, lo caricaturizaron de esta manera o nunca, jamás, nunca. Nunca escuché decirle a un presidente tratado de machista o misógino, cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son, y lo son. Sin embargo, nunca he visto eso. Y reitero, por historia, por edad, bueno, que los hombres no se bancan que una mujer pueda tener razón, o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos, y creo que sí, claro, pero creo que nadie puede dudar de eso, salvo que seas una mujer que hace lo que ellos quieren, que es ser una mascota del poder, como alguna vez lo definí. Y la verdad que para mascota del poder no sirvo, no serví ni serviré nunca, y eso les molesta, y los irrita más que si un hombre se opusiera a eso, no les molestaría tanto como una mujer. Sí, es así. No tengo la menor duda que es así. Y vuelvo a reiterar, no soy feminista, pero tampoco soy estúpida. A ver, explícame dónde está Cristina, dónde está hablando. Cristina Kirchner está en los tribunales de Comodoro Pi, declarando hoy como testigo en el juicio oral por su intento de homicidio. Gran parte de las preguntas que le hicieron tuvieron que ver con no el hecho en sí, sino con un contexto de violencia que los abogados, principalmente ella, le preguntaban respecto qué había sufrido. Y ella habló del poder judicial, de los medios de comunicación, del poder económico. Y habló, en este tramo que veíamos, de su rol como mujer. Por eso, hoy, en este contexto, habla de que ella no es feminista, de que ella ha tenido muchas agresiones como mujer, de que ha habido muchos presidentes machistas, dijo, y que lo son, sin nombrarlo, al presidente Javier Milei, y cuando muestra la caricatura que veíamos, habla del contexto actual en referencia a la situación claramente de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez, sin nombrar nunca a ellos, pero de esta manera fue a la que hizo referencia a lo que está ocurriendo actualmente en la política y con nada más y nada menos quien fue su presidente de la nación. Después Cristina Kirchner sí tiene un tramo que también lo podemos ver, en la que hace referencia a la causa judicial y en la que dice, en este juicio están los 3 autores materiales. De hecho, ahí a metros estaban sentados los 3 acusados de intentar matar a Cristina Kirchner. Pero dijo que faltaban los autores intelectuales. Una vez más, que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores. Y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los 3 autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y que no puede ser refugio de gente que piense que la política sirve para matar, para estigmatizar, para... En fin. Nada más. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández. Sí. En ese mismo lugar en el que estaba sentado fue donde declaró como acusada en el juicio por la obra pública y hoy estuvo acompañada, como en ese momento, de muchísimos dirigentes del peronismo y de kirchnerismo, te diría de primer nivel. A ver, Lucas Romero, uno hace la composición. Milei, que quiere mostrar algún logro, la inflación, la economía en una recesión fuerte, está con el tema de sosteniendo el dólar para mostrar la desinflación, aparece el escándalo de Alberto Fernández y Cristina hablando. El presidente está en el centro de la escena política. Sí, permíteme hacer un ejercicio de síntesis de todos estos componentes, ¿no? Yo diría,
Milei tenía el desafío de ordenar la economía antes de que se les ordene la política. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente para ordenar esta economía iba a tener que asumir costos, es decir, iba a tener que gastar capital político y tenía que lograr resultados antes de que ese capital político se desgaste del todo. Le está costando un poco más de lo pensado ordenar la economía. Vos bien, Maxi, lo sabés, lo venís monitoreando, un poco lo presentaste con estos datos de inflación, con todos los interrogantes que todavía hay respecto de, bueno, cuándo se va a producir la reactivación económica, cuándo se va a verificar en la calle, en el bolsillo de la gente, las soluciones económicas. Y mientras tanto, también estamos viendo circunstancialmente que está teniendo algo más de paciencia de lo que pensábamos. O sea, porque hay una implosión política en la oposición. Exactamente, y ahí te conecto todo esto, ¿no? El desprestigio de un presidente que ya no es un activo tóxico para el Partido Justicialista, es un pasivo tóxico, porque ya era un pasivo, pero ahora ese pasivo se volvió tóxico con todo esto. Y una Cristina que sigue siendo protagonista con toda su autorreferencialidad, ¿no? Siempre con ella en el centro de la escena, con una dirigente que tiene... Que le solidifica el voto a Milei cada vez que aparece, porque Milei tiene el roto con el voto suyo y el voto del macrismo, que ahora se lo está quedando todo Milei. Porque cuando todos los que apoyaron este cambio durante el proceso electoral del año pasado ven las alternativas disponibles, y lo ven a Alberto Fernández, la ven a Cristina Kirchner, y bueno, sigamos apoyando esto a ver si esto nos resuelve el problema. Es decir, en algún punto todo está conectado en ese mismo proceso en donde, de vuelta, Milei está tratando de ordenar la economía antes de que se les ordene la política. Por ahora le está costando más de lo pensado en términos del orden económico, pero también está teniendo algo más de paciencia de lo esperado, ¿no? Ya vamos a ir al Congreso, porque hay sesión en el Congreso y hubo algunos testimonios fuertes desde el Congreso y también algunos cruces. ¿Hay sesión en el Congreso con qué temas? Hay muchos temas, entre ellos la intención de establecer un registro para violadores, para que queden registrados ahí sus antecedentes y de alguna manera poder sancionarlos, apresarlos para evitar reincidencias. Y en ese pedido influyó o conmovió fuertemente hoy en el recinto de la Cámara de Diputados el testimonio de Lilia Lemoine, la diputada de La Libertad Avanza, que decía esto. Bien, no decía nada todavía, ya lo va a decir. Un testimonio muy fuerte, muy fuerte. Me dicen que algún diputado opositor a La Libertad Avanza, como Eduardo Valdés, fueron de los pocos que después del discurso se acercaron, donde lloró, se acercaron para abrazarla. Fue muy conmovedor el momento. Sí, la verdad que fue fuerte y se vincula justamente con el proyecto de ley que se estaba tratando. Claro, porque ella cuenta su experiencia de haber sido violada. Entonces, desde ese lugar fue como un testimonio en primera persona de una legisladora nacional. Bueno, el otro tema que hoy también causó, vinculado a esto, mucha repercusión, tiene que ver con un testimonio de Carrió. Pero, a ver, veamos lo que decía Lilia Lemoine en el recinto de diputados. Les pido disculpas ante todo porque me va a temblar la voz. Me va a temblar bastante la voz. Porque los veo reírse frente a una mujer que fue violada hace 18 años y guarda una prueba genética. En el año 2006, yo fui víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé qué pasó con la causa. Lo que sí recuerdo es que en ese entonces, porque en mi familia somos todas mujeres, todas matriarcas, me enseñaron que había que defenderse. Si alguien te toca, le pegas. Si alguien te quiere abusar, te defendes. Y si no lograste defenderte, lo denunciás. Bueno, ahí estaba muy fuerte el testimonio de Lemoine. Sí. También hay un testimonio de un cruce que hubo entre el presidente de un clásico ya, entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Cecilia Moró, expresidenta de la Cámara de Diputados, en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa pasa a ser el ministro de Economía. Un cruce, chicanas, acusaciones,
no sé si también podemos ver esa parte de una jornada legislativa muy ajetreada hoy, donde también intentan, de alguna manera, aprobar otro proyecto que es el de que la educación pase a ser un servicio público esencial, por lo cual se limitaría las huelgas o que se ausenten totalmente de las escuelas los maestros un día de paro docente. Pero vamos al conflicto, a la pelea entre Cecilia Moró y Martín Menem. Cada vez que le levanto la mano para pedirle la palabra, y le pasa a muchos otros diputados, no me mira. Le voy a pedir que mire el recinto, porque no está siempre adelante suyo el orador. A los costados hay también diversidades y coincidencias. Y la verdad que además me parece bastante machirulo no mirarme a mí o a otras compañeras diputadas, porque tiene un trato de no mirar y hacer así con las manos, que en estos momentos tan difíciles, sobre todo quiero destacar. Con todo respeto, hago lo que puedo, siempre tengo el mismo respeto por los 256 diputados que integran esta Cámara, y a veces no puedo mirar a todos al mismo tiempo. Usted sabe, el diputado, el jefe de bloque que tiene, sabe que es mi intención que todos participen y que hablen, diputada. Usted lo sabe. Bueno, ahí estaba Martín Menem, ¿no? Hay como una ebullición, ¿no? En la oposición, el juego en el Congreso y demás, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, el presidente sigue con su agenda y se mantiene en las encuestas. Sí, incluso si uno toma, te diría, los últimos 2 meses, la agenda está dominada por temas que no han sido los temas más corrosivos para el gobierno, ¿no? Bueno, la desaparición de Loan, toda esta problemática allí en Corrientes, después Venezuela, después Alberto Fernández, es decir, la agenda económica no ha estado en la parte central de la conversación pública, y esto ha sido un elemento, un alivio para el gobierno que, insisto, está tratando de lograr resultados económicos que pueda mostrar, que pueda ayudarlo a convencer a la gente de que el programa económico está funcionando. Bueno, por ahora la atención no pasa por ahí, y quizás esto ayuda también a entender por qué hay más paciencia social y la gente sigue esperando, bueno, que los resultados aparezcan, ¿no? Lucas Romero, ¿qué impacto tiene esto en términos políticos, lo que es la imputación de Alberto Fernández hoy en términos del fiscal? Hoy se formalizó la imputación contra Alberto Fernández, la hizo el fiscal federal Ramiro González, y esto implica en los hechos que comienza formalmente una investigación, porque de hecho el fiscal también en su escrito pone las primeras medidas de prueba que va a hacer en la causa. Pero si querés, primero vemos lo que el fiscal dice concretamente de los hechos que va a investigar respecto de Alberto Fernández, o si querés pasamos a la placa de los puntos centrales de lo que el fiscal va a comenzar a partir de hoy. Esto es objeto procesal, esto es qué es lo que se va a investigar, y el fiscal dice, desde una fecha incierta, pero de cuando Fabiola Yáñez comenzó un vínculo de noviazgo con Alberto Fernández hasta la actualidad, la nombrada sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar. Y agrega, según las circunstancias consignadas en el párrafo anterior, es decir, los hechos, no puede dejar de señalarse que más allá de las calificaciones legales, es decir, de los delitos que eventualmente correspondan asignar a los hechos, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una, y esto es lo importante, relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente de la Nación y el ejercicio del cargo. Es decir, que la violencia fue aumentando desde que Alberto Fernández fue electo presidente de la Nación. De hecho, el fiscal pone en su dictamen que se van a investigar 9 hechos. Uno solo de esos 9 hechos ocurrieron cuando Alberto Fernández todavía no era presidente de la Nación y Fabiola Yáñez... ¿Detalle cuáles son los 9 hechos? ¿9 hechos de violencia? ¿9 hechos de golpes? No todos de golpes. Por ejemplo, el primer hecho es del 2016, que es el aborto, y después sí señala hechos o de violencia física o de violencia psicológica. El único hecho que no involucra directamente a Alberto Fernández, que después lo vamos a detallar, es lo que Fabiola Yáñez contó que le relató a Yelén Massina, la ministra de Mujer,
que le contó y le mostró la foto. Y no lo denunció, pero vamos a lo denunció. de Alberto Fernández, digamos. ¿Qué es lo que denuncia, según pone el fiscal en... Los hechos, sí. El aborto, el moretón en el brazo, el golpe en el ojo, una patada cuando estaba embarazada y después todos hechos de violencia, digamos, si querés, más psicológica. Habla de un cachetazo y habla de los amedrentamientos telefónicos y el acoso. Uno de los últimos es investigar si Alberto Fernández no se comunicó con Fabiola Yáñez cuando tenía la prohibición de hacerlo. Lo del ojo está. Lo del ojo está, sí. ¿Eso sí. es una trompada? Eso es una trompada, sí, sí. Habla de una trompada. Habla de una trompada. Habla de una trompada que se dio en julio del 2021. Es decir, en la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos todos los hechos están referenciados principalmente en la Quinta de Olivos y sobre la Quinta de Olivos hay muchas medidas de prueba. Partes centrales de la imputación. El fiscal le imputa los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas doblemente agravadas por el vínculo, es decir, porque eran pareja, y por el contexto de violencia de género. Si esto se comprueba, porque estos delitos pueden desestimarse y pueden entrar otros, pero suponiendo que estos delitos se comprueban, la acusación es por una condena de cumplimiento efectivo en una cárcel, si se llega a comprobar esto. ¿Qué medidas de prueba pide el fiscal? Las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, principalmente del chalet residencial, que es donde vive el presidente y donde vivió tiempo con Fabiola Yáñez, y también de la casa de huéspedes. El fiscal ya cita a testigos en la causa. ¿Quiénes son estos testigos que van a tener que ir a declarar porque presuntamente conocían los hechos y van a tener que declarar con la verdad? María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández, Federico Saavedra, el titular de la unidad médica presidencial de quien Fabiola Yáñez dijo que conocía los golpes, pero además sobre Saavedra, el fiscal pidió hoy todas las entradas y salidas de la Quinta de Olivos, pero además también las entradas y salidas de todos los médicos que integraban la unidad médica presidencial. También fue citado a declarar Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta de Olivos, Sofía Pachi, amiga de Fabiola Yáñez y una de las que formó parte de la fiesta de Olivos de esa famosa foto, la periodista Alicia Barrios, también amiga de Fabiola Yáñez, y la mamá de Fabiola Yáñez. Esto es lo que te decía respecto del capítulo de Ayelén Massina. Se abrió una investigación, en particular por fuera de la causa de violencia de género, respecto de la situación de Massina, porque Fabiola Yáñez declaró que ella, como ministra de la Mujer, sabía lo que estaba pasando, le había mostrado las fotos y no hizo nada respecto de eso que le había contado Yáñez. Bien, Lucas Romero, ¿qué impacto tiene esto desde el punto de vista político? No solamente mirando al kirchnerismo o al peronismo, sino también a Macri, que la semana pasada había salido a buscar su lugar, ¿no?, en el escenario político y quedó totalmente eclipsado ante el escándalo Alberto Fernández y Milei monopolizando todo la interlocución, ¿no?, con todo el tema de la causa. Sí, a ver, yo digo que para colmo de males para el peronismo, más allá de la malograda gestión de Alberto Fernández, el protagonismo de Alberto Fernández pareciera no haber terminado el 10 de diciembre, ¿no? Vuelve a emerger la figura de Alberto Fernández de la peor forma con este episodio. Es interesante porque era ignorado. Exactamente. En el último año de su gobierno era ignorado. Era irrelevante. Y más irrelevante fuera del poder, pero ahora se vuelve relevante. Casi que logra una reelección en términos de protagonismo por otros medios, ¿no? Claro. Y quiero tomar algo que contaba Javier, esta renuncia, porque también es sintomático que el Partido Justicialista no haya tenido la agilidad, la reacción para ser el partido el que tome una decisión respecto a este tema y no esperar que sea el propio Alberto Fernández el que le presenta la renuncia, lo cual habla un poco además de que el partido termina teniendo a Alberto Fernández como presidente porque cuando se reúne en marzo para resolver sus autoridades no pudo ponerse de acuerdo, ¿no? Todo esto describe un contexto muy complejo para el peronismo, muy sumergido en un desprestigio, que es lo que lo tiene, digamos, a maltraer para poder ofrecer una reacción, una resistencia, una oposición más efectiva frente a Milei en este contexto económico tan complejo para el presidente. Y creo que lo de Macri viene por otro andarivel, ¿no? Yo creo que ahí hay una relación que no está en el marco de un acuerdo político. Un acuerdo político supone un intercambio de conveniencia, es decir, dos personas acuerdan si a las dos personas les conviene acordar. Bueno, yo creo que Macri siente
que el apoyo que él le dio a Javier Milei para que gane la elección en el balotaje del año pasado. Él pone mucho foco en el apoyo vinculado a la fiscalización. Bueno, todo ese apoyo no ha estado retribuido en los términos que Macri siente que debería haber sido retribuido y se vio forzado a tener que manifestar una diferenciación política una vez habiendo dejado la evidencia de que él apoya a este gobierno con la sanción de la ley Bases. Creo que eso fue lo que intentó hacer, una diferenciación que lo reponga en un lugar de fortaleza para negociar eventualmente un acuerdo con Milei, porque Milei se estaba llevando el apoyo de los votantes de Macri, los votos de los diputados y senadores de Macri, y no le estaba ofreciendo nada más. Y la pregunta que te hago, y en todo caso lo sumo a Javier Calvo, ¿y si Milei va por todo el año que viene? Como hizo Kirchner con Duhalde en su momento. Si dice, si los votantes, yo estoy acá en el centro de la escena, estoy discutiendo con todo el peronismo, con el kirchnerismo, el escándalo Alberto Fernández, está borrado el PRO, porque no ha pidido a nadie. Porque, es que ahí está el origen del conflicto, Maxi. Efectivamente, Milei quería ir por todo, sin ofrecerle a Macri algo a cambio, es decir, algún tipo de influencia, algún tipo de protagonismo, algún tipo de identificarlo como una fuente de consulta para gobernar. Quería quedarse con los apoyos, sus diputados y senadores, los de Macri, digo, lo venían apoyando, dijeron, vayamos a una fusión. Bueno, Macri dijo, no, pará. Antes de ir a una fusión, negociemos cuál va a ser el rol mío, porque Macri está entendiendo que no hay una retribución al apoyo que él le dio a Milei, ¿no? Y ya la seguimos. Vos tenés, Javier, después de la tanda, justamente parte de la pelea, digamos, pero ahora por los fondos. Sí, sigue la pelea con los fondos. Hoy la hizo pública Jorge Macri en una reunión empresarial de Círculo Rojo en el Council of Americas, donde habló Milei, como veíamos hace un rato, y lo expuso de las diferencias que hay sobre este tema de los fondos, no solo que tienen que ver con la coparticipación, sino también del subsidio a colectivos, todo situaciones que le cuestan plata a la ciudad, según Jorge Macri. Es decir, lo expuso ahí frente a los empresarios, sí, en un lugar... vamos a la tanda, ya volvemos. Móvil, Cristian. Maximiliano, bueno, 8 horas de sesión aquí en la Cámara de Diputados. Son varios los proyectos de ley que se están abordando y la sesión va a continuar. Habían pedido la posibilidad de terminar un cuarto intermedio, pero finalmente no se aprobó. Lo cierto es que lo que sí ya se aprobó aquí, Maximiliano, tiene que ver con la creación de la ley que habilita un banco genético en lo que tiene que ver con delitos contra la integridad sexual. Era un proyecto de ley que estaba presentado desde el Ministerio de Seguridad. En este sentido, Patricia Bullrich era la que pretendía que este proyecto finalmente obtenga media sanción. Por otro lado, lo que están buscando es declarar a la educación como servicio esencial. Esto permitiría, por ejemplo, que los días de paro puedan igual los chicos cursar. Por otro lado, también financiamiento para las universidades nacionales. Un día, te digo, donde hubo muchos cruces. Está muy caliente el ambiente político. Estos cruces tienen que ver básicamente, Maximiliano, con lo que viene ocurriendo en términos nacionales. Por ejemplo, por el lado de la oposición le machacan y le critican al gobierno el hecho de que haya legisladores que hayan visitado en Ezeiza a represores. Del otro lado, lo que manifiestan es que no pueden entender cómo un expresidente de la Nación esté hoy denunciado por lesiones graves y también por amenazas coactivas. Idas y vueltas, cruces entre legisladores en una sesión que promete extenderse al menos hasta la medianoche. Impecable. Cristian Balbo, gracias desde el Congreso. Lucas, decías que las últimas encuestas que están haciendo en Sinopsis muestran la preocupación por la desocupación. Sí, ya estamos cerrando hoy nuestro estudio de agosto nacional, lo estamos presentando mañana con clientes y dato bien fresco, sigue creciendo la preocupación por la preocupación por la desocupación. Lo era en julio, ya era la principal preocupación ciudadana. En agosto llega a un nivel histórico, nivel que no habíamos visto incluso durante la pandemia. 39,2 es la principal preocupación ciudadana y creo que marca un poco esto, ¿no? Muerto el rey, puesto el rey. La inflación dejó de preocupar, ahora la preocupación es el desempleo, probablemente por el contexto de recesión, ¿no? Ahí necesita el gobierno rápidamente marcar un sendero de reactivación. De reactivación y por lo menos transmitirle a la gente que la reactivación económica va a hacer que la gente no pierda el empleo, ¿no? Metemos el tema Macri versus Milei. Sí, otro capítulo, ahora por plata, o siempre es por plata,
Fíjense lo que decía hoy en la reunión del Council of Americas Jorge Macri sobre el tema de los fondos que le debe o que espera Ciudad de Nación por la coparticipación. Fíjate. Tenemos tensiones, porque gobernar se trata de eso. Y estamos discutiendo temas como la Copa, estamos discutiendo avanzar en aspectos de autonomía, pero creo que lo estamos haciendo compartiendo ideas y objetivos comunes. Sí, compartiendo ideas y objetivos comunes, pero a la hora de plata recurren a la Corte, recurren a lo que haga falta para que la ciudad, según el jefe de gobierno, consiga los fondos que corresponden, según marca incluso la Corte Suprema. Pero quiero mostrarte un fragmento de algo que pasó después de esto que veíamos de Jorge Macri, que es al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, chicaneando, protestando, pasándole factura a Macri por esto. Bueno, muy buenos días, un placer estar acá. Me dijeron que tenía que ser breve porque el intendente de la capital federal se llevó demasiado tiempo. Así que, como siempre, las provincias argentinas vamos a tratar de resumir lo máximo posible, hablar menos y hacer más, ¿no? Ese es nuestro lema siempre. Más allá de la chicana, vamos a traducir. En el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires a Nación no cuenta con la ayuda de nadie, porque todas las provincias tienen esta mirada de la Ciudad de Buenos Aires, que es privilegiados con los subsidios, privilegios con la coparticipación, e incluso en esta chicana de Rolo Figueroa, del gobernador de Neuquén, trasunta rebajarlo a Jorge Macri como intendente de una ciudad, intendente de la capital. Mucha maldad en la política, mucha maldad, pero son pases de factura. Hay preocupación en la ciudad con el tema del subsidio de colectivos. Mucha quita preocupación. El subsidio implica aumento en septiembre si la ciudad no pone los fondos. Me parece que ahí se van a sentar a negociar, porque al gobierno tampoco le conviene una suba fuerte del colectivo en la ciudad en septiembre, ¿no? Porque también tiene un impacto fuerte también sobre los índices de inflación. No solemos meternos con el tema de parejas, políticas y demás, pero en este caso hay nueva primera dama. Ah, mira, pensé que íbamos... no, bueno... Vamos, no, si te querés meter en el, pero el momento del amor... Se ha comunicado casi oficialmente. MMC, vamos al momento del amor. No se comunicó casi oficialmente, digamos, toda una puesta en escena, me parece. Una puesta en escena ayer, con beso, tomada de mano, y hoy Amalia Yuyito González blanquea en su programa de que hay amor. Fíjate. ¿Confirmamos romance con el Jabo? Con el Jabo. Y confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. Habemos primera dama. Ya está. Lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, linda, inocente. La verdad que... Te enamoraste. A ver, pero estamos enamorándonos. ¿Qué etapa de la relación es? ¿Son exclusivos o ya se puede decir que son novios? Somos novios. ¡Ay, muy bien! Sí. Novios. Sí, no es una exclusividad que vos decís, che, vamos viendo. No. A ver, le pregunto a Lucas Romeo, porque evidentemente hay también una puesta en escena comunicacional, digamos, ¿no? Casi como en los 90 un poco. Sí, ¿no? se transmite, ¿no? La sensación de que el gobierno pareciera querer informar esta circunstancia, esta situación, como si tuviera la necesidad de mostrarlo al presidente en una situación de relación amorosa estable con alguna pareja. Pensaba, digo, para mis adentros, ¿no? Milei anuncia parejas y el mercado lo que quiere es un divorcio, ¿no? Que Milei se divorcie del cepo, pareciera, digamos, el juego de parejas en este contexto. Este tipo de cosas no influyen en la opinión pública, más allá de... es decir, lo que influye es la economía y cómo se ordena la política. Son detalles que acompañan un proceso, pero naturalmente a Milei le va a ir como le vaya la economía. Gracias, Lucas. Tenés un dato del secretario de culto. Sí, mucho amor, pero a la hora de despedir funcionarios, implacables. El gobierno va a echar en cuestión de minutos, de horas, al secretario de culto, Francisco Sánchez. Y lo va a reemplazar por Nahuel Sotelo. Ahí la imagen de ambos. Nahuel Sotelo, un joven diputado libertario por la provincia de Buenos Aires, jefe del bloque libertario en la legislatura, en la Cámara de Diputados bonaerense, lo va a reemplazar con Francisco Sánchez. Hay varias desavenencias, por lo cual no es que renuncia por razones personales.
lo echan por motivos de gastos millonarios de viáticos en viajes no autorizados, depende de Cancillería, y parece que ahí hay rienda suelta, por algunos problemas de algún evento donde iba a asistir Milei y resulta que estaba el embajador de Palestina y estaba Sánchez ahí y no avisó, etcétera, etcétera. Otro de los funcionarios que quedan fuera de este gobierno. Gracias, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y su equipo, QR, y nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chao, pasale.